Bueno, lo primero es darle los buenos días y la bienvenida al ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Bienvenido a Arriba Gente, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, espero que esté pasando bien esta mañana en momentos, a ver, no sé si llamarlos turbulentos porque de alguna manera son normales en el arranque de un nuevo gobierno cuando se está presentando el presupuesto nacional. Obviamente usted lo sabe, su ministerio es uno de los más sensibles a la hora de obviamente estar aguardando de parte del gobierno central el presupuesto necesario para paliar una serie importante de déficit que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Por allí de repente el tema de hablar de turbulencias tiene más que ver con una realidad que usted, me imagino, domina y tiene que lidiar con ella a diario, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como usted muy bien dice, todos los periodos en los cuales se definen los presupuestos son periodos complejos, de muchas tensiones, porque siempre las posibilidades van por delante de las necesidades, ¿no? Es decir, estamos siempre administrando recursos finitos para, en general, cuando un gobierno hace las cosas bien, lo único seguro, lo único esperable es que haya más demandas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente asume el derecho de exigir nuevas cosas, tiene de alguna manera más conocimiento de todas las posibilidades que tiene y por lo tanto reivindica, obviamente, mejores condiciones de vida. Entonces, en realidad, tratando justamente de desdramatizar el incremento de las demandas, reitero, estamos en un escenario de muy altas demandas en todos los sectores. Claro. Nosotros además tenemos en el sector salud, en estas horas, terminando todo lo que es la negociación salarial con cada uno de los distintos integrantes, de alguna manera tratando justamente de evitar que la conflictividad de alguna forma afecte la asistencia de la gente, pero realmente es un año complejo en el cual estamos definiendo estos 2 años primeros del presupuesto y a su vez, reitero, trabajando con los convenios con los trabajadores públicos, privados, médicos, no médicos, en un escenario que vamos administrándolo de la mejor manera posible. Basso, ¿les complicó, les modificó un poco la estructura pensada con este presupuesto partido, entre comillas, a 2 años y luego hacia el final del periodo reviendo el gasto? Bueno, es un escenario distinto porque estábamos acostumbrados, veníamos siempre con el diseño de un presupuesto quinquenal. Ha sido claramente explicitado por el gobierno y particularmente por el Ministerio de Economía, la necesidad de tener justamente estos 2 años iniciales para, con un criterio, yo diría, de moderación del gasto, de tratar de ser lo más prolijos posible, capear el temporal, ¿no? Y estar en las mejores condiciones para después prever el desarrollo presupuestal para el resto del periodo. En ese sentido creo que nuestro país ha sido y está siendo reconocido por los organismos internacionales, sumamente prolijo, sumamente cauteloso, criterioso, administrando como se debe administrar con seriedad y con profesionalidad esta situación que es el mundo, ¿no? Es decir, todos los días tenemos noticias, algunos en la región y otros más lejos de la región, de problemas serios desde el punto de vista de administración económica, ¿no? Claro, lógicamente. Hemos escuchado en estos últimos días que obviamente se le ha preguntado por diferentes temas que son muy sensibles a la población, como por ejemplo el tema de los medicamentos de alto costo, en el que, ha habido una insistencia con respecto al hecho de que de alguna manera se ha generado un acuerdo con parlamentarios como para que se solucione la situación de muchas personas que, están realmente desesperadas por la situación que viven con alguna medicación que les es absolutamente inaccesible. Sí. De hecho, Humberto, ahí estamos viendo imágenes de lo que ha sido la campaña de la Facultad de Derecho por el tema de el acceso a los medicamentos de alto costo, el famoso artículo 425 que ha generado polémica y apariciones con versiones contrapuestas a nivel de los medios. Sí, en realidad a veces es bueno tener idea de que el acceso a los medicamentos de alto costo en el mundo es todo un problema y son contados con los dedos de una mano. Los países, tanto del primer mundo como del resto del mundo, que tienen un financiamiento universal. Cuando digo universal es que cualquier habitante del país tiene hoy derecho a los mismos medicamentos que financia el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos recién en el 2006 incorporó este procedimiento de habilitar a través de un fondo especial el acceso a los medicamentos de alto costo.
ya venía con una historia previa de financiar los procedimientos de alto costo. El Fondo Nacional de Recursos es un organismo paraestatal que funciona desde 1981, ¿verdad? Y bueno, no todo el mundo conoce que sin pagar ningún ticket, que sin pagar ningún copago, digamos, todos los habitantes de este país, reitero, cualquiera sea su condición, tienen hoy acceso a un conjunto de procedimientos que salen un disparate en cualquier parte del mundo. Acá uno entra a la página y puede ver los costos de los procedimientos. Pero ¿quiénes de los usuarios sabemos que se han hecho 70 trasplantes del corazón en este país? Sin pagar un peso en los últimos 10 años. Trasplantes de hígado, más de 30, más de prácticamente 1000 trasplantes renales. Estamos hablando de trasplantes de médula ósea, de pulmón, aparte, digamos, de los procedimientos más conocidos, sumamente frecuentes, vinculados a la patología cardiovascular, los marcapasos, los cardiodefibriladores, los trasplantes cardíacos, como decíamos, los estudios hemodinámicos, las angioplastias, ¿verdad? Es decir, toda la parte de prótesis, es decir, nuestra experiencia está siendo reconocida en todas partes del mundo. Y el Fondo Nacional de Recursos, a partir del 2006, incorpora el financiamiento de los medicamentos. Antes no existía. Es decir, en realidad, usted, por ejemplo, conoce países del primer mundo en que usted tiene seguros, y usted tiene un seguro A, B, C y D. Con el seguro A, que sale menos, tiene acceso a determinadas prestaciones y a determinados medicamentos. Con el B, es decir, es función de las posibilidades que usted tenga económicas. Eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. En el Reino Unido, que es un referente para todos nosotros, acaban de dar de baja a no sé cuántos medicamentos de alto costo por no poderlos seguir financiando. Así que, en realidad, en nuestro país ha venido trabajando muy seriamente en lo que es la evidencia científica para incorporar los medicamentos. Y esto es un tema que vale la pena aclarar en este momento, si me permite, de Vargas, porque en realidad el concepto de evidencia científica supera la situación puntual y caso a caso. La evidencia científica se establece a partir de estudios generalmente financiados por los propios laboratorios, multicéntricos, que sí que se hacen en varios lugares del mundo, justamente para que sean representativos de poblaciones importantes, para ver si hay una relación entre un efecto, que es la medicación, y la causa, que es la enfermedad. Estamos hablando de medicamentos, en particular los oncológicos, que son paliativos, en los que se discute si el nivel de sobrevida es un mes y medio, 2 meses más, que es muy importante, porque ¿quién puede decir que un mes y medio es poco o mucho, verdad? Es un tema de una sensibilidad impresionante. Totalmente subjetivo, no pero es estamos hablando de esas opinarlo. Cosas. En los casos individuales, que muchas veces aparecen en la televisión, cada uno de nosotros tiene su propia biología y se relaciona con la enfermedad de 1000 formas distintas. Ustedes habrán visto en las últimas semanas movilizaciones vinculadas a unas gotas. Sí, las gotas GS, ¿verdad? En que hay gente que dice haberse curado. Sí, obviamente. Tiene el total convencimiento de ello. No estamos hablando de un medicamento, porque no está habilitado como medicamento, no hay ninguna evidencia. Es decir, que la respuesta individual a los medicamentos y a las enfermedades es totalmente puntual y biológico, y por eso es que en realidad nosotros tenemos como referentes las clínicas de oncología, todo lo que es la evidencia científica, es decir, el expertizaje profesional. Y por eso tenemos que manejarnos a nivel de estos estudios de evidencia científica internacional, que son los que habilitan a que el fondo considere la pertinencia de poderlos financiar. Porque una cosa es que estén registrados, habilitados, que la FDA lo ha incorporado. No, estamos hablando de financiarlo. Son los 30 millones de dólares que el país anualmente ponen los medicamentos, y que de alguna forma establecen algo más de 30 medicamentos, que son los que hoy están financiados para toda la población sin pagar nada, y que están en estudio otra serie de medicamentos para ver si entran en esa categoría. Aunque en el caso del fondo utiliza el criterio de la excepción. Bueno, por eso es medio discrecional. Ahí vamos a aclarar eso. La judicialización de la medicina, que es un fenómeno mundial, está incipiente en este país, justamente porque tenemos el Fondo Nacional de Recursos. Claro. En otros países todo va por vía judicial. Claro, de hecho, quiero decirle, estuvo el doctor Juan Cereta acá en los estudios de Canal 10, y justamente una de las objeciones principales era que la normativa establecida en el 425 lo que hacía era bloquear el acceso de los ciudadanos a la justicia para poder recurrir ante esto. Exactamente. Parece lógico que la incorporación de medicamentos no pase por decisiones exclusivamente de quien hace una acción de amparo
a través de la justicia. Tiene que haber una política sanitaria que incorpore los medicamentos con un criterio claro y transparente. Ahora, cuando el tema se incorpora a la judicialización, nos encontramos con esta circunstancia, fíjese qué difícil, que hay una acción de amparo, a las 48, 72 horas hay un dictamen de un juez que en algunas oportunidades le da razón al ministerio, que establece que no hay evidencia o que de alguna forma no está en el formulario terapéutico de medicamentos, o en otros casos el juez dice sí, hay que dárselo. El ministerio apela, porque siempre tiene que apelar, y en segunda instancia, a veces pasado un tiempo, después que ese paciente recibe la medicación... Que está recibiendo la medicación, el juez dice, el dictamen es, hay que sacárselo. Entonces, esa excepción que se hace referencia tiene que ver a esas situaciones puntuales en que un paciente muy frágil, recibiendo una medicación durante determinado tiempo, la decisión es si se le saca o no se le saca un medicamento, claro, y las complicaciones que se le puede generar a esa biología. En algunos casos, cuando este segundo dictamen es muy próximo al primero, en general los técnicos establecen que no se va a afectar la salud, pero cuando se prolonga y el dictamen aparece después que ha recibido un asedio, se hace la excepción de mantenerlo porque el riesgo de quitarle le agrega el riesgo de la propia enfermedad, porque se han generado ya procedimientos inmunológicos, biológicos, que le establecen los técnicos que no sería conveniente retirárselo. No sé si soy claro, pero digo, fíjese la particularidad del énfasis de tratar de evitar que la judicialización se incorpore como una práctica cotidiana, como pasa en muchos países del mundo, incluso en la región. Acá todavía es incipiente, pero hablando incluso con algunos de los ministros de la región, se generan verdaderos instancias en las cuales de alguna forma los laboratorios, estudios jurídicos que se especializan en esto, empiezan a generarse un conjunto de intereses, todos de alguna manera razonables, ¿verdad? Pero digo, que empiezan a interferir en ese tema de quiénes son los que tienen acceso y quiénes son los que no tienen acceso. Nosotros estamos jugados enteramente a darle al Fondo Nacional de Recursos toda la capacidad técnica, profesional, reitero, estamos asesorados por la Facultad de Medicina, por la Cátedra de Oncología, para tomar decisiones basadas en esa evidencia científica y que sean costo efectivos en el sentido que se puedan sostener. Claro. Estamos hablando de algunos tratamientos de $750.000. Y establecen a veces esta situación de que las sobrevidas de un mes y medio, son decisiones bien complejas, muy sensibles, y yo entiendo de alguna manera la necesidad de avanzar en el debate y llegar a los mayores consensos posibles. Por eso nosotros cuando fuimos al Parlamento dijimos, si encontramos una redacción que logre mayores consensos, bienvenido sea, porque en esto cuanto más generemos políticas de Estado, mejor vamos a seguir trabajando en este tema. Se nos está terminando el tiempo. Tenemos temas para hablar. Tema salud mental, tema marihuana, que en estos días tuvo también novedades, pero además hace pocas horas atrás, un matutino, creo que era El Observador titulado sobre el descubrimiento de un virus en el norte del país, que podía transmitirse de perros a personas. Por hablar de algunos de los temas que tuvieron títulos de actualidad en estas últimas horas. Sí. Bueno, este es el mismo caso que nos está pasando con el dengue. La leishmaniasis es un parásito que está instalado en la región. Hay casos en Argentina, en Paraguay y en Brasil, y nosotros no hemos tenido casos de leishmaniasis en humanos. Es un parásito en el cual hay un mosquito, un flebótomo, un mosquito, que si pica a un perro, el perro lo hace transmisor y por lo tanto de alguna forma si el perro se enferma, en caso que muerda a un humano, podría transmitir la enfermedad, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido al momento actual ningún caso en humanos. Veníamos identificando ya desde hace 5 años la presencia de ese mosquito flebótomo con ese parásito. Y lo que pasó a principios de este año es que comenzaron a identificarse en una zona del país, particularmente en el litoral oeste, en el litoral norte, algunos casos de perros con dicho parásito que habían sido picados. Entonces eso generó una instancia con organismos internacionales, prácticamente la OPS, expertos, que hicieron una serie de recomendaciones y el tema está controlado en el sentido que no se han identificado nuevos perros, que los mismos perros desaparecieron, se han sido eliminados y por lo tanto el riesgo bajó. Pero hay que estar muy atentos y muy alertas porque estamos en una situación de toda la región. Claro, porque el mosquito está, la transmisión a los perros se generó y estamos... Entonces hay que estar monitoreando, controlando y eso de alguna manera hay un plan
está funcionando, que permite justamente tener las mayor monitoreo de la situación. Antes del cierre, Basso, en 30 segundos, finalizó una nueva campaña de vacunación contra la gripe, donde quedaron muchas dosis por suministrar, muy poca gente no, pero en menor cantidad, la población, el equipo de salud, la población de riesgo, se vacunó. ¿Se va a reformular para el año próximo? Digo esto porque es un gasto que tiene el Estado, ¿no? Bueno, sí, en todas partes del mundo es una preocupación porque en ningún país del mundo es una vacunación obligatoria. Claro. No hay ningún país del mundo que haya incorporado la vacunación antigripal en forma obligatoria y además, de alguna manera, hay algunas circunstancias que favorecen o desestimulan la vacunación. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis en el papel de los médicos. Los médicos, en general los pediatras, juegan un rol sustantivo en transmitir la conveniencia de la vacunación antigripal, que está demostrada científicamente que previene las complicaciones. Tuvimos un año Hay muchos pediatras difícil, que no la recomiendan. Hay algunos colegas que todavía no están convencidos, habrá que trabajar. Tuvimos una época muy particular donde el invierno fue muy tenue, eso tampoco ayudó, pero me parece que hay que reformularlo en el sentido de insistir en que esos componentes sustantivos, que son justamente los médicos, los pediatras, pero los médicos en general también, transmitan la conveniencia de la vacunación a la población. Se nos ha terminado el tiempo y a nosotros nos han quedado muchísimas preguntas, pero bueno, así es la cuestión en televisión. Agradecerle mucho que haya tenido estos minutos con nosotros, ministro. Cómo no, un gusto. Bueno, gracias. Amigos, les pedimos mil disculpas porque hemos visto el Facebook, sabemos que hay infinidad de reclamos dentro de lo posible. Hemos tratado se lo vamos a trasladar a Soledad Acuña para que se lo transmita al ministro después. Ahí está, hemos tratado de transmitir la mayor cantidad posible. Así hemos tenido aquí en la mañana de Arriba Gente al ministro de Salud Pública, Jorge Basso.